Buenas noches, hermanos. Les saludo hoy miércoles 7 de abril, mes de los niños. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión correspondiente a la oración de los miércoles. La palabra para este mes, en estas noches, estará enfocada precisamente en los niños. Para esta noche, les invito a escuchar atentamente a la pastora Sara Arias, que nos trae el tema "De ellos es el reino". Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, esta nueva oportunidad que nos das. Presentamos muy especialmente a los niños delante de ti para tu bendición. Y nos presentamos, Señor, también delante de ti nosotros, los adultos, para ser canales de bendición para ellos. Ayúdanos, instrúyenos, llénanos de ti. Guíenos, Señor, por tu Espíritu. Enséñanos, Señor, lo que debemos hacer. Queremos mostrar ese amor que les tenemos a los niños. Queremos mostrar que realmente para nosotros también los niños son importantes. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 19, del versículo 13 al versículo 15. Dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, dice que le fueron presentados unos niños. Allí se está refiriendo a Jesús. Los papás trajeron unos niños a Jesús, pero vemos la reacción de los discípulos. La reacción de los discípulos fue reprenderlos, ¿cierto? Rechazarlos. Jesús estaba hablando de unas cosas muy importantes con los adultos. Les estaba enseñando algo muy importante a los adultos. Entonces, cuando estas personas traen los niños, lo primero que hacen los discípulos es rechazarlos, apartarlos. Como quien dice, Jesús está muy ocupado enseñándole a los adultos. Los niños déjenlos allá. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús regañó a los discípulos. Jesús les reprendió y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Él mismo les dice allí: porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces vemos la reacción también de Jesús. La reacción de los discípulos fue el rechazo, fue apartarlos de Jesús, como que ellos no son importantes para Jesús. Aquí están los adultos, aquí están escuchando los adultos. Estos niños van a interrumpir lo que Jesús está enseñando. Pero Jesús dice: no, déjenlos que ellos vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús los recibió. No solamente los aceptó, los recibió, les pidió que los trajeran a él. Él le regañó a los discípulos, les dijo: no les impidan, sino que también en el versículo 15 vemos que él dice que le puso las manos y también oró por ellos. Y él no siguió enseñándoles. Vemos allí que no siguió enseñándoles a los adultos. No siguió con lo que estaba haciendo, sino que oró por ellos, les puso las manos y se fue de allí. Eso fue lo último que hizo Jesús. Entonces vemos en este pasaje la importancia que tienen los niños para Jesús. Los niños son importantes para Él. Y si los niños son importantes para Jesús, deben ser importantes para nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos los niños por ser niños? Nos parece que los niños no entienden. Nos parece que es más importante atender a los adultos. Y si de pronto un niño está por allí escuchando, nos parece que no es importante que el niño escuche.
¿Cuántas veces nosotros les impedimos a los niños que vengan a Jesús con nuestras actitudes, con nuestro mal ejemplo, con las cosas que hacemos, que permitimos que pasen en nuestra casa? Estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús. Los niños, cuando son niños, son esponjitas, ellos reciben. Ellos son personitas que todo lo están asimilando. Nosotros muchas veces pensamos que ellos son como tapados, como brutos, como que no entienden, pero los niños muchas veces entienden más que nosotros. Entonces, si los niños son importantes para Jesús, deben ser importantes para nosotros. Niños, yo quiero que ustedes allí donde están escuchando, escuchen esta palabra. Entiende que eres importante para Jesús y que también son importantes para nosotros. Vemos en el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, no lo vamos a leer, pero allí dice que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Yo creo que ellos estaban esperando a ver para Jesús, ¿cuál era el más importante de ellos? Ellos estaban pensando, ¿seré yo, Señor? ¿Quién será el más importante? Pero ¿qué hizo Jesús? Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús cuando ellos le preguntaron eso, lo que él hizo fue poner al niño delante de ellos y decirles en otras palabras que si ellos no se hacían como este niño, ellos no iban a entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué pasa con los niños? Cuando un niño se pelea con otro niño, al momentico ellos están contentos, están jugando. Muchas veces los padres de los niños salen peleando y los niños ni se vuelven a acordar de esta pelea. Porque ellos son humildes, porque ellos tienen un corazón humilde, porque ellos son sencillos. Ellos no son como nosotros, que nos llenamos de amargura, de rencor, de odio. Cualquier cosita que nos hacen, nosotros ya no queremos perdonar. Cualquier cosa que escuchamos de nosotros mal, ya nos sentimos mal y ya no le queremos hablar a esa persona. Y muchas veces guardamos rencor mucho tiempo por esa persona que nos hizo algo. Pero los niños no son así. Ellos tienen un corazón humilde, ellos tienen un corazón sencillo y ellos saben perdonar. Ellos olvidan las ofensas, olvidan lo que les han hecho. Así debemos ser nosotros. El Señor les dijo a los discípulos: tienen que volverse como uno de estos niños para que puedan entrar en el reino de los cielos. Entonces vemos que Jesús en todo momento Él mostró esa importancia con los niños. No solamente los ama, no solamente son importantes para Él, sino que Él también se los demuestra y también se los hace saber, se los hace entender. Niños, ustedes son importantes para Jesús. Padres, sus hijos son importantes para Jesús. Los niños son importantes para Jesús. Miremos en Éxodo, capítulo 1. Vamos a hacer un recuento de esta historia para no leerla toda. En el capítulo 1 habla del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que ellos empezaron a multiplicarse mucho y el rey ya estaba asustado porque él decía: bueno, este pueblo crece y después se van a venir en contra de nosotros. Cuando haya una guerra, ellos van a pelear contra nosotros. Entonces no nos conviene que este pueblo crezca más. Entonces el rey tramó algo y habló con algunas parteras que atendían al pueblo de Israel y les dijo que cuando naciera un niño, que vieran primero si era niño o niña. Si era niña la dejaran vivir. Si era niño, lo mataran. Entonces vemos el versículo 18 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces miremos en este pasaje que el rey les da una orden
a estas parteras, pero ellas no hicieron como ese rey les había dicho, sino que ellas dice que temieron a Dios y no hicieron así, sino que preservaron la vida de los niños. Más adelante seguimos leyendo, pero miremos este pedazo. Dice que ellas, por el temor a Dios, no le quitaron la vida a los niños, sino que permitieron que ellos vivieran. ¿Cuántas veces nosotros le tememos a las autoridades, a las leyes terrenales? Nosotros sabemos que Satanás siempre ha querido destruir a los niños. Y lo hemos visto en varias partes. Y por ejemplo, una de estas es este ejemplo que estamos viendo. Que Satanás siempre ha querido destruir a los niños. Satanás quiere dañar a los niños. Y lo vemos ahorita, en nuestro tiempo, lo estamos viendo con las leyes que están sacando. En muchos países ya se han aprobado leyes, o se están aprobando leyes que los adultos tengan relaciones con los niños. Que sea algo normal que un adulto pueda tener un niño o una niña como esposo, como esposa, como mujer. Que se pueda satisfacer en un niño o en una niña. Entonces lo están viendo ya como normal, lo están legalizando y lo están ejecutando. ¿Quién está haciendo estas leyes? Personas, gobiernos dirigidos por Satanás. Nosotros no debemos de tener miedo. Nosotros sabemos a quién le hemos creído. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña, que es la que nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos. Miren lo que hicieron las parteras. Las parteras, ellas habían podido morir, porque si ellas no le hacían caso al rey, el rey las mandaba a matar y listo. Pero ellas prefirieron obedecer a Dios. Por el temor a Dios, no mataron a los niños. Miremos el versículo 18 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y mira el versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces mire que dice que Dios hizo bien a las parteras por no haber obedecido la ley de este rey, por haber temido a Dios y por haber preservado la vida de los niños. También dice el versículo 21 que por las parteras haber temido a Dios, Él prosperó. No solamente las prosperó a ellas, sino también a sus familias. Yo les invito para que no tengamos miedo con esta nueva ley que se aprobó de el castigo físico, de prohibir el castigo físico a los niños, porque ya se aprobó. No se deben castigar a los niños según esta ley, según el Senado de la República. No se debe castigar a los niños, no se les puede dar juguete, no se pueden tocar, porque podemos hasta ir a la cárcel si hacemos esto. Entonces yo les invito, padres, ustedes que tienen niños pequeños, no tengan miedo y no tengan temor de corregirlos en la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. No tengan miedo, no los maltraten. No les digan palabras necias, no les digan que no sirven para nada, no los maldigan, bendígalos, pero castíguelos, corrígelos, porque eso nos dice la palabra de Dios. Yo tengo varias citas aquí en Proverbios que ahora, después de la reunión, yo se las mando al grupo Getsemaní para que ustedes las tengan en cuenta. Yo sé que muchos las conocen, otras personas de pronto no, pero tengámoslas en cuenta, porque es la palabra de Dios. Entonces, no tenga miedo. Que Satanás dice una cosa, pues de malas, porque nosotros le creemos a Dios. Porque nosotros sabemos que si la Biblia nos dice algo, es porque es así. Si Dios nos dice algo, es un hecho. No tengamos miedo, no nos dejemos confundir.
No pensemos que si castigamos a nuestros hijos nos van a llevar a la cárcel. Y si Dios permite eso es con un propósito. Entonces no tengamos temor, no tengamos miedo. Corrijamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño en el temor de Dios, enseñarle la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Ustedes que tienen niños pequeños, instruya al niño en su camino. Cuando él sea adulto, él no se va a apartar del Señor. Que van a tener tropiezos, que van a tener dificultades, que van a tener problemas, que van a tener de pronto un desvío, sí, puede pasar. Pero esa palabra que usted ha sembrado en el corazón del niño, eso que usted ha hecho en el niño, eso va a permanecer. Y el niño, aunque esté viejo, bueno, ya no es niño porque ya está viejo, no se va a apartar de los caminos de Dios. Siempre va a estar allí con la palabra que usted le ha enseñado. Padres, ustedes, nosotros somos los responsables de nuestros hijos. El gobierno no tiene por qué venirse a meter con la familia nuestra, no tiene por qué hacer eso. Lo están haciendo porque están siendo guiados por Satanás. Pero no tiene por qué meterse cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. Criémonos conforme a la palabra de Dios. Niños, obedezcan a sus padres. Si su padre lo corrige, si su padre lo castiga, sepa usted que es por su bien. No piense que es que su padre lo odia. La palabra de Dios dice que el que ama a su hijo lo corrige. Nosotros a ustedes los corregimos. Bueno, yo no tengo niños ya porque mi niño menor tiene 23, creo. No me acuerdo cuántos, 23 o 24. No, mentira, 23. Entonces ya no es un niño, es un adulto. Aunque a veces se comporta como niño, pero es un adulto. Entonces, no tengo niños, pero sí pasé por ahí. Y gracias a Dios, porque me basé en la palabra para corregirlos, para instruirlos, para sembrar la palabra de Dios en ellos, para también castigarlos cuando lo merecían. ¿Por qué? Porque creo que la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios me dice que madrugue a castigar a mi hijo, entonces yo debo hacerlo. Si la palabra de Dios me dice que lo corrijan para que me dé descanso, yo debo hacerlo. Padres, no tengan miedo, no tengan temor. Y niños, permitan que sus padres los corrijan. Permita que sus padres lo castiguen. Padres, cuando su hijo haga algo que merece castigo, no le ponga la queja a la mamá. Castíguelo usted. No, mamá, no espere que su papá llegue, que el papá del niño llegue para que lo castigue. Si el niño levanta la mano contra usted, si el niño le grita a usted, si el niño le hace berrinche a usted, castíguelo usted. Castíguelo usted porque usted tiene autoridad sobre su hijo. El castigo debe ser tanto del papá como de la mamá. Entonces no permita, no espere que el papá llegue para ponerle la queja para que lo castigue. Hágalo usted, porque usted también tiene la palabra de Dios. La mamá o el papá, los dos tienen autoridad de corregir al niño. Entonces no esperen que es que me va a pesar, es que o él le pega muy duro. No, corríjalo conforme a la palabra de Dios. Corrija a su hijo para que le dé descanso, para que usted más adelante no tenga un muchacho de la calle, un drogadicto, para que las autoridades no tengan que castigarlo, porque cuando un hijo se malcría, los que lo corrigen más adelante son las autoridades, y ellos sí no van a tener compasión. Entonces, usted no diga, no, yo no castigo a mi hijo porque me da mucho pesar, porque lo quiero mucho. Mentiras, no lo quiere. Si usted no corrige a su hijo, no lo quiere. Si usted no castiga a su hijo, no lo quiere, porque eso dice la palabra de Dios, que el que ama a su hijo madruga a castigarlo. Entonces mañana a las 5 de la mañana todos los papás se levantan a castigar a los niños. ¿Sí, niños? Eso no quiere decir, o sea, lo que quiere decir es que desde pequeñitos se empiezan a corregir. Desde muy pequeños se empiezan a corregir para que no crezcan torcidos.
Cuando nosotros tenemos un arbolito, hay un arbolito pequeñito y se empieza a torcer, hay que ponerle como unas cuñitas para que el palito se enderezca. Y entonces, ¿qué pasa? El palo va a crecer derecho. Pero cuando el palo se deja así torcido, cuando ya el palo esté adulto, va a ser un árbol torcido. Lo mismo pasa con los niños. Si se empiezan a corregir desde pequeños, ellos van a irse enderezando. Van a ir aprendiendo las cosas buenas, también las cosas malas, pero van a saber elegir lo que deben hacer. ¿Por qué? Porque tienen la guía de los padres, tienen la corrección de los padres, tienen la instrucción, la enseñanza en amor. Y entonces esos niños van a crecer siendo hombres de bien, siendo buenos hijos, siendo buenos vecinos, siendo buenos sobrinos, buenos nietos. Van a ser personas que van a influir en la sociedad. Van a ser personas que van a ayudar a otras personas, van a ayudar a otros hombres, a otras mujeres. Van a ser, en vez de ser un problema para la sociedad, van a ayudar en la solución a esos problemas. Entonces, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa cita está en Proverbios 22:6, para que la tengamos presente. Entonces yo les invito, yo quiero orar, ahora quiero orar por los niños, pero también quiero orar por los padres, y también quiero lo que les dije ahorita, niños. Ustedes son importantes para Dios. Quiero que tengan eso muy claro. Ustedes son importantes para Dios. El Señor está con ustedes. El Señor los conoce desde antes de que ustedes nacieran. Cuando ustedes estaban ahí en la barriguita de su mamá, el Señor ya los conocía. Cuando ustedes tienen un deseo, un anhelo en su corazón, el Señor lo conoce. Ustedes tienen una necesidad, el Señor la conoce. Padres, enséñenle a sus hijos a confiar en el Señor, a confiar que Él es su proveedor, a confiar que el Señor está pendiente de ellos, a creer en la palabra de Dios. Si ellos lo ven a ustedes leyendo la Biblia, si lo ven hablando del Señor, ellos también van a coger ese hábito. Entonces debemos ser ejemplo para estos niños. Los que no tenemos niños pequeños, pero tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos los niños del barrio, los niños de la iglesia. Tenemos muchos niños a nuestro alrededor, a los cuales les podemos enseñar, a los cuales les podemos guiar, les podemos dar ese ejemplo que ellos necesitan. No les digamos tanta cosa, enseñémosles más con nuestro ejemplo. Porque muchas veces los regañamos, les alegamos, los molestamos, pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario que ellos están escuchando de nosotros. Entonces, asegurémonos de que nuestro ejemplo hable más que nuestras palabras. Yo quiero orar por los niños. Yo quiero que los padres que tienen los niños allí, les pongan las manos encima. Vamos a orar por ellos. Repítale a los niños lo importante que ellos son para Dios. Dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos. Entonces oremos por los niños y ahora vamos a orar por los padres. Ponga la mano. Si usted tiene un niño allí o un adolescente, un niño que ya está más grandecito, también ponga su mano sobre él. Y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo presento los niños delante de ti. Cada niño que hoy está conectado, que está allí escuchando que es importante para Jesús, así como Jesús oró por ellos, así como Jesús impuso las manos sobre ellos, así hoy nosotros oramos por estos niños y pedimos para que tú, Señor, los bendigas, para que tú, Señor, les guíes, para que tú, Señor, prospere su camino, para que tú les ayudes a entender que ellos son importantes para Dios, que Dios los ama, que Dios tiene el control de sus vidas. Padre Santo, gracias por estos niños, Señor. Hoy los presento delante de ti. Tócalos, Señor. Tócalos de una manera especial, Señor. Que cuando ellos estén grandes, que cuando estén adolescentes, Señor, ellos puedan seguir amándote, ellos puedan seguir confiando en ti,
puedan seguir esperando en ti, Señor. Que ellos cuando crezcan, oh Dios, sean personas que te sirven, que te amen, Señor. Que ellos puedan entender que están aquí con un propósito. Ayúdales, bendito Dios. Tócales, Señor. Toca a cada niño que está aquí, Señor, en este tiempo conectado, Señor. Todos estos niños que están allí, tócalos, Señor. Tócalos, Padre, con tu mano poderosa, Dios. Llénales con tu presencia, Señor. Que ellos puedan sentir ese abrazo tuyo. Que ellos puedan sentir esa mano tuya tocándolos, Señor. Que ellos puedan recibir, oh Dios, esa palabra, Señor. Esa palabra que viene de parte tuya, Señor. Que el reino de los cielos es de ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros a volvernos como niños, a ser sensibles, a ser humildes, a ser sencillos, así como ellos son sencillos, Señor. Con esa fe sencilla de ellos que te creen a ti, Señor. Ayúdanos a nosotros. Y oro por los padres, Señor, para que tú nos des sabiduría, Señor, para que tú nos des entendimiento, Señor. Oro, Señor, para que estos niños que están creciendo en hogares disfuncionales te conozcan, Señor. Para que estos niños encuentren ese propósito en la vida, para que estos padres se conviertan a ti y también puedan criar a sus niños en ese temor tuyo, Señor. Que los padres podamos instruir a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los vecinitos, que los podamos instruir en tu temor, Señor. Para que ellos también crean en ti, para que ellos también te conozcan y para que ellos encuentren ese propósito en la vida, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por las familias. Gracias por las familias de Getsemaní. Gracias por las familias que también se conectan, que también nos escuchan. Por las familias que de pronto nosotros podemos ayudar, que podemos impartir esa vida tuya, Señor, a estas familias que aún no te conocen, Señor. Delante de ti, Señor, presento cada papá, cada mamá. Señor, danos sabiduría. Y así como esas parteras que no le temieron al rey, que no temieron la orden del rey, sino que temieron a Jehová, que así nosotros también podamos ser valientes para hacer primeramente tu voluntad, para obedecerte primeramente a ti antes que a los hombres, Señor. Permite, Señor, que esas personas que están haciendo estas cosas, Señor, entiendan y un día te conozcan y te reciban, Señor. Conozcan que están en contra de tu voluntad, Señor. Que están haciendo no tu voluntad, sino la voluntad de Satanás. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia del Senado. Ten misericordia del gobierno. Ten misericordia, Señor, porque sabemos que cada día estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. En cuanto a la familia, Señor. En cuanto a la palabra tuya, Señor. En cuanto al rechazo a tu palabra. A las cosas que tú nos muestras, a las cosas que tú nos enseñas, Señor. Dios, nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos obedecerte a ti, Señor. Y hacer lo que tú nos mandas a hacer, bendito Dios. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Y te decimos en esta noche, Señor, que te necesitamos. Que necesitamos cada día de ti, Señor. No queremos a nadie, sino solamente a ti, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre Santo, porque nos has enseñado y nos has mostrado, Señor, tu voluntad. Enséñanos a hacerlo. Enséñanos a obedecerte a ti, a obedecer tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que esa palabra que escuchamos se vuelva una realidad en nuestras vidas, Señor, para hacerla, para cumplirla y para ponerla en práctica, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado, bendito Dios. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.